Bien, chicos, vamos a continuar con la clase. Los compañeros que faltan, que se vayan incorporando, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Quedó alguna duda con respecto a los diagramas de cuerpo libre antes de que continuemos con la primera condición de equilibrio? ¿Alguna duda, chicos? Ok, no hay dudas. ¿Puedo cambiar de presentación? Sale, pues vamos a cambiar de presentación, dice Graciano ya. Bien. Ahorita vimos que es un diagrama de cuerpo libre. Ya vimos que las fuerzas que interactúan en un sistema se pueden expresar en un diagrama de cuerpo libre. Ese sistema para este caso de estudio fue un peso de peso W. Vale la redundancia, ¿no? Un peso de fuerza igual a su peso W. ¿Sale? Vimos que ese peso pues genera una fuerza, un vector en 270 grados, las cuerdas fungen como tensiones y también se pueden expresar como vectores. ¿Ok? Una vez que ya entendimos cómo podemos expresar un diagrama de cuerpo libre en plano cartesiano, vamos a entender ahora cómo podríamos sumar esas fuerzas. Encontrar las fuerzas según la primera condición de equilibrio y lo vamos a ver según la segunda condición de equilibrio. ¿De acuerdo? Esto nos va a ayudar a encontrar fuerzas desconocidas. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo de continuación. Nos dice, indicar la expresión de suma de fuerzas en Y igual a 0 para el siguiente diagrama de cuerpo libre. Quiero que noten la primera condición de equilibrio. ¿Qué nos dice? Nos dice que la suma de fuerzas en X va a ser igual a 0 y la suma de fuerzas en Y va a ser igual también a 0. ¿De acuerdo? Ojo, ¿qué fuerzas? Pues las fuerzas que estén interactuando en ese sistema. Tenemos fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza N. La cantidad de fuerzas que sean requeridas. Aquí tenemos, para este caso, 3 fuerzas. Desde tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Esas 3 tensiones son 3 fuerzas. Esas 3 fuerzas, chicos, se pueden expresar, como bien lo vimos, en el diagrama de cuerpo libre, pero también podemos expresarlas matemáticamente. ¿Ok? Cada una de estos vectores, cada una de estas flechitas, tiene una expresión matemática que describe claramente este vector o esa fuerza en el diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Entonces vamos cronológicamente. Ya aprendimos cómo se ve el diagrama de cuerpo libre, ahora vamos a aprender cómo sacar la ecuación o cómo sacar la matemática de ese diagrama de cuerpo libre. ¿Sale?
¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando estas condiciones de equilibrio. Apréndanselas, por favor. Pueden parecer operaciones o pueden parecer ecuaciones muy sencillas, pero estas ecuaciones muy sencillas nos van a ayudar a resolver los problemas que tenemos a continuación. Suma de fx igual a 0 y suma de fuerzas en y igual a 0. Todas las fuerzas que tengamos en x y en y se van a sumar y se van a separar. ¿Sale? Acuérdense que de un vector padre tenemos vectores hijos. Tensión 1 tiene vectores hijos. Tensión 2 tiene vectores hijos. Tensión 3 tiene vectores hijos, porque cada uno de ellos son vectores padre. T1, T2 y T3 son vectores padre. ¿Sale? Este vector T2 tiene un vector T2 hijo aquí y un vector T2 hijo acá, ¿no? ¿Sale? Y ya el vector padre pues está aquí, el principal. Acuérdense de lo que vimos al inicio en vectores. Lo mismo sucede con T1. T1 tiene un vector hijo aquí y tiene otro vector hijo también sobre la vertical, ¿no? Sobre este podemos ponerle. ¿Sale? Ese sería de T1. T3 únicamente tiene vector padre, o es el vector padre. No tiene vectores hijos porque no se encuentra en algún punto intermedio entre los ejes coordenados. Y agrábense eso de una vez. Cuando un vector se encuentre sobre un eje coordenado X o Y, como en este caso el vector T3 se encuentra sobre el eje coordenado Y, no va a tener vectores hijos. Solamente existe el vector padre. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, entendido esto, que era, pues es un breve repaso de lo que habíamos visto de los vectores, que tenían vectores hijos y padres. Aplicando esta condición, nos dice que toda la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Cuál va a ser la expresión matemática que nos va a indicar eso? Tenemos 4 expresiones. A, C, D y B. ¿Cuál será? Acuérdense, vectores hijos en Y. Es lo que nos dice esto. ¿Cuál sería entonces? ¿Le puedes regresar tantito? Claro que sí. Tómenle foto. Listo, gracias. ¿Sí? Me dice cuando pueda continuar. Cambiar. Ya. ¿Ya está? Es la D. La D de dinosaurio. Sí. T1 seno de 37 más T2 seno de 53 menos T3. Aquí lo que tenemos que tener presente es que nos están preguntando, ¿no? Primero, vamos a ver, dice indicar la expresión suma de fuerzas en Y igual a 0. Ya. Si nos habla de suma de fuerzas en Y, quiere decir que todos los vectores que estén en X los vamos a despreciar. Aquí tenemos T3. ¿T3 está en Y o está en X? En Y. Está en Y. Este sí va a contar. Aquí tenemos tensión 2, pero como no sabemos si está en Y o en X, pues dibujamos sus vectores hijo. Un vector hijo aquí y un vector hijo acá. ¿Sale? ¿Cuál de estos dos vectores hijos despreciamos? ¿Tensión 2 en X o tensión 2 en Y? En X. En X, ¿verdad? Este no nos interesa porque nos está pidiendo la suma de las fuerzas en Y nada más. Esta es una fuerza en Y, es un vector hijo, es una fuerza en Y. Lo mismo vamos a hacer con tensión 1. Tensión 1 tiene fuerzas aquí, en X, y tiene fuerzas en Y. ¿Sale? Lo dibujamos aquí también sobre este, desde abajo. Despreciamos tensión 1 en X y nos quedamos con tensión 1, perdón, en Y. ¿Sale? Ahora, esta tensión 1 en Y, acuérdense que tiene su expresión matemática. ¿Cuál era la fórmula para encontrar vectores hijos? ¿Quién me lo dice? En X, por ejemplo. ¿Cómo encuentro vectores hijos en X? ¿Cómo encuentro T2X? Con coseno Coseno. del ángulo y con seno del ángulo. Coseno del ángulo y seno del ángulo. ¿Sí? Nos falta únicamente multiplicarlo por el vector original. Tensión 2 en X no es el vector original. El vector original es tensión 2. ¿Están de acuerdo?
Si estoy hablando que es tensión 2 en X, entonces si es X, estoy hablando de cosenos. ¿Están de acuerdo con eso? Coseno de teta, ¿no? Ahí está. Y entonces es la expresión matemática de T2 en X. Díganme cuál es la expresión matemática de T2 en Y, entonces, por favor. ¿Cuál sería? T2, seno. Así es. ¿Seno de quién? Del ángulo. De 53. Seno de 53 o para acá un caso de estudio general, vamos a decir, como dice su compañera, del ángulo. ¿Sale? En general, teta. ¿Sale? Esto es lo que buscamos nosotros, esto es lo que necesitamos ver nosotros en los incisos. ¿Qué es lo que no queremos ver? Esto no lo queremos ver. ¿Por qué? Porque nos están diciendo fuerzas en Y. Si nos piden fuerzas en Y, esta es una fuerza en X. Por eso T2X, que es coseno, lo despreciamos. Entonces, con este principio, podemos despreciar todo aquello que tenga un coseno. ¿Tiene coseno? Ya lo desprecio. ¿Tiene coseno? Lo desprecio. Coseno, lo desprecio. ¿Cuáles son los únicos valores que no tienen coseno? C y D. Así es. Y entonces es aquí donde voy a decidir. Noten la diferencia entre el inciso C y el D. Contamos con los mismos términos. T2 seno de 37, T1 seno de 37, T1 seno de 37, T2 seno de 53, T2 seno de 53, T3 y T3. ¿Qué es lo único que cambia? ¿Ya vieron? Es la ¿Qué D, ¿no? significa el signo? Es la D. ¿Sale? ¿Por qué va a ser la D de dinosaurio? Por el signo. Ahora, ¿quién me va a decir el signo? Vamos a ver quién me dice el signo. Ahí tenemos la respuesta correcta, el inciso D. Vamos al pizarrón. Bueno, se lo digo aquí mismo para rápido, ¿sale? Esto anótenlo, por favor. Si no se lo sabían, anótenlo. Es importantísimo. Cualquier vector que se encuentre a la izquierda o apuntando hacia abajo, no importa el vector que sea, no importa la magnitud que tenga, si está apuntando hacia abajo o a la izquierda, son vectores negativos. ¿Sale? Siempre, vectores negativos. En este caso, noten que como T3 estaba apuntando hacia abajo, este es T3, ¿sale? Por eso es negativo. Y por eso aquí se pone un menos T3. ¿Me vieron? No más T3. En el inciso C nos indicaría un vector que está apuntando hacia arriba. Eso nos indica el inciso C, este vector. Si el vector está apuntando hacia arriba o a la derecha, los vectores van a ser positivos para ambos casos. ¿Sale? ¿Se entiende? Sí. Se lo graban de memoria, por favor, esto es importantísimo. Dense cuenta que inclusive un reactivo depende de ello. Este reactivo dependía de que supieran eso, porque el inciso C y el D se parecen mucho, pero la diferencia es el signo. ¿Sale? Entonces, arriba y a la derecha, positivo. Abajo y a la izquierda, negativo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, les voy a dejar, por favor, de tarea que me ayuden con este ejercicio. Es justamente más de lo mismo que estamos haciendo ahorita. ¿Sale? ¿Qué tienen que hacer? Encontrar la suma de fuerzas en Y, la suma de fuerzas en X. ¿Ok? ¿De acuerdo? Lo mismo. Noten, por favor. Fuerzas en X, fuerzas en Y, fuerzas en X, fuerzas en Y. ¿Sale? ¿Qué nos está pidiendo? Dice, sobre un cuerpo actúan fuerzas F1 de 60 newtons, 45 grados, F2, 60 newtons y 315 grados. ¿Cuál es la magnitud? Otra vez ya, pensamos en magnitud. Váyanse haciendo una idea. De la fuerza resultante sobre el cuerpo. ¿Sale? Tenemos fuerzas ya interactuando en el sistema, nos piden magnitud, tenemos los datos en forma polar. Tenemos que aplicar lo que ya vimos en los ejercicios anteriores, ¿sale? Los datos aquí están, el paso 1, fuerza 1, los datos que me dan. Obviamente esa fuerza 1 tiene componentes en X y tiene componentes en Y, porque quiero que se den cuenta que la fuerza 1 no se encuentra sobre ningún eje coordenado. ¿Sí? Fuerza 1 aquí está, y como no está en un eje coordenado, sí tiene componentes en X y sí tiene componentes en Y. ¿Me vieron?
Si la fuerza no estuviera sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje Y, no tendría vectores hijos o componentes en X o componentes en Y, ¿sale? Entonces, como sí tiene, al igual que la fuerza 2, empezamos a descomponer ese F1 en Fx y en Fy. Como con las ecuaciones que ya conocemos, ¿sale? La de F1 por el coseno del ángulo y la de F1 por el seno del ángulo, dependiendo si quiero X o Y. Lo mismo voy a hacer para F2, ¿de acuerdo? Obtengo sus componentes, obtengo sus valores, como ya sé sacar el seno y el coseno sin calculadora, saco sus resultados y obtengo el valor de cada uno de ellos. Este es el valor de los vectores hijo para cada uno de los vectores, ¿sale? Luego de que ya obtuve los valores de vectores hijo, como lo vimos en los ejercicios anteriores, tengo que sumar manzanas con manzanas, peras con peras, X con X, Y con Y, ¿sale? Y sumo, ¿no? Listo. Hago mi suma correspondiente, mi aritmética correspondiente, y obtengo que mi fuerza en X resultante va a ser de 60 raíz de 2. Y la fuerza en Y resultante va a ser 0. ¿Sale? Luego estos valores los voy a meter a mi ecuación de magnitud. Aquí está mi ecuación de magnitud. Sustituyo mis valores, hago mis operaciones correspondientes matemáticas y obtengo la magnitud de ese vector resultante. 60 raíz de 2 newtons. ¿Sale? Entonces, si lo quisiéramos ver de esta forma, si nosotros jalamos de aquí con este vector F1, al fin de cuentas son fuerzas, podemos verlo como si estuviéramos jalando. Luego jalamos de acá con este otro vector F2, tendríamos un vector resultante prácticamente aquí a la mitad, ¿no? ¿Por qué prácticamente a la mitad? Porque son vectores equilibrados. 60 newtons cada uno de ellos. ¿Sale? El vector resultante saldría disparado aquí. ¿Me vieron? Y por eso, chicos, es que este valor me da en 0. ¿Ya lo vieron? Quiero que sean bien meticulosos en ello. La resultante en Y me da 0. ¿Por qué me da 0? Porque el vector resultante dibujado solamente se encuentra sobre el eje coordenado X, nada más. Este es el resultante, este es R, ¿sale? No tiene componentes en Y porque no se encuentra ni para arriba ni más para abajo. Está justamente en X. Por eso la resultante en Y va a ser 0. Entonces, si ven de pronto que Rx es 0, significa que el vector se encuentra sobre la componente vertical. Si ven en este caso que Ry es igual a 0, significa que el vector se encuentra sobre la componente horizontal o sobre el plano cartesiano horizontal en X. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Ok, No. esto es importante, ¿sale? Bien, leo sus comentarios en el chat. Dice no. Ok, no leí una pregunta de Lozano. Decía T2 también sería negativo. Sí, Lozano, también T2 sería negativo en X, ¿no? Si nos preguntaran, ¿dónde está T2? A ver, vamos a verlo aquí. No. T2 sería positivo. T1 sería negativo, ¿sale? Si descomponemos en X y en Y, ¿para qué me queda T1 en X, T1 en Y y T1 en X, ¿no? Aquí está X, aquí está Y. Aquí estaría el negativo de T1, de este lado, ¿sale? Aquí estaría el positivo del T1, para arriba, ¿sale? Bien. Entonces, espero que este problema, por favor, lo hagan solitos. Ya se los expliqué, pero no vean el resultado, no vean los procedimientos. Háganlo solitos para ver si recuerdan los procedimientos, las ecuaciones y qué es lo que tienen que hacer. ¿Sale? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Puedo cambiar de presentación? Sí. Sí. Ok. Vamos a ver, entonces, segunda condición de equilibrio. Como punto curioso, detalle particular de la primera condición de equilibrio, quiero que se den cuenta que es justo lo que habíamos visto antes, aplicado a fuerzas, ¿no? A fuerzas resultantes, a suma de fuerzas en X, a suma de fuerzas en Y. Pero es justamente lo mismo. Todo lo que hicimos aquí, esto de la magnitud, esto de sumar Rx y Ry, es lo mismo.
Lo único nuevo es esto, entre comillas, porque también lo vimos con otro nombre más atrás, pero también lo vimos, ¿no? Entonces, no dense cuenta que todo viene relacionado. Lo que vamos a ver ahorita también viene relacionado. Sí cambia un poquito porque ya hablamos de momentos, pero también se relaciona con las fuerzas, cómo se comportan en un diagrama de cuerpo libre, que si son positivas, que si son negativas de esta forma. Entonces vamos a poner atención. Aquí vamos a entrar en el tema de las torcas, ¿ok? Alguien que me diga qué es una torca con sus propias palabras, un momento, una torca, así coloquialmente, nada técnico si gustan. ¿Alguna idea, chicos? Es que yo recuerdo de eso, pero aplicado a lo de electrostática, digo, electrodinámica y así. Ah, ok. Reglas de la mano derecha y esas cosas, tal vez. ¿Mandé? Con la regla de la mano izquierda y todo eso. Sí, Ok. las bobinas, los campos, de eso Ok. me acuerdo. De acuerdo. Bien, ese ya es un área de estudio más específica. Ahorita vamos a ver entonces torcas. Veo que tal vez no se acuerdan mucho, no se preocupen. Vamos a leer qué significa una torca. Dice, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio rotacional. Ya, primera palabra importantísima. Rotacional. Cuando leemos de torcas, vamos a hablar de movimientos rotacionales, movimientos circulares. ¿De acuerdo? La suma de sus torcas o momentos se le conoce como torcas o también se le conoce como momentos. Como quieran verlas. Es lo mismo. En el examen lo pueden encontrar así como tau, torca o como momento. ¿Sale? Que actúan sobre él deben ser igual a cero. ¿Qué nos dice esto? Prácticamente, pues es la segunda condición de equilibrio. La primera nos dice que toda la suma de las fuerzas en X que actúan en un sistema tienen que ser igual a cero. Esa es la primera condición, ¿no? En X y en Y. Ah, pues entonces la segunda condición de equilibrio me dice que la suma de las torcas tiene que ser igual a cero. ¿Cómo lo puedo representar? Así. Que toda la suma de torcas tiene que ser igual a cero. ¿Sale? Esta es la segunda condición. La primera condición era la de la suma de las fuerzas. ¿Sale? Para que se la aprendan. Luego dice, se define la torca como momento que produce una fuerza con respecto a un eje de giro. Aquí, eje de giro. Para que una torca o un momento exista, necesitamos a fuerzas, un eje de giro. Si no hay un eje de giro, no hay una torca. Dice, ¿cómo el producto de la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca? Distancia del punto donde se actúa la fuerza de rotación. Es decir, brazo de palanca. Vamos a ver aquí en este esquema. ¿Cuál es el punto de giro o el eje de rotación? Se lo estoy remarcando en rojo. ¿Y cuál es el brazo de palanca? El brazo de palanca en una torca va a ser el punto donde se está aplicando la fuerza, del punto donde se aplica la fuerza al eje de rotación. Ese es el brazo de palanca. Como la fuerza se encuentra aplicada aquí, con esa flecha representada como eje, ese vector que representa una fuerza F, el brazo de palanca mide una distancia D, aquí la tenemos, donde D puede ser cualquier distancia, ¿sale? La distancia que quieran. Puede ser 1 metro, 10 metros, 100 metros, 10 kilómetros, lo que quieran, ¿sale? 10 centímetros. El eje de rotación va a estar fijo y este brazo va a girar en este sentido. ¿Sí se ve por qué va a girar en ese sentido? ¿Sí pueden verlo? O voy al pizarrón para un ejemplo más dinámico. Por la flecha, bueno, la dirección de la flecha. Así es, por la dirección de la flecha, el sentido de la flecha más que nada, ¿no? Si esta flecha estuviera hacia abajo, la fuerza estuviera apuntando hacia abajo, ojo, es la misma fuerza, puede tener la misma magnitud, tendría la misma dirección, pero el sentido sería diferente. Si el sentido cambiara, entonces esto ya no giraría en sentido horario, giraría en sentido antihorario, contra las manecillas del reloj. ¿Sí se dan cuenta? Vamos al pizarrón.
Listo. Les traigo el objeto de estudio. ¿Sale? Vamos a estudiar esta barra de aluminio. Cómo se comporta cuando tenemos un movimiento rotacional con respecto a un eje de giro. ¿Sale? Vamos a suponer que el eje de giro fijo es mi puño, mi mano. Esta barra de aluminio está fija a mi mano. ¿Sale? Y de aquí va a empezar a girar. Ya sea para acá o va a girar para acá. ¿Sale? Lo que no se mueve es mi mano. Noten que se queda ahí. La que se mueve es la barra. ¿Sale? Ahora, si tuviéramos que representar esa barra que tenemos en pantalla con esta barra, voy a agarrarla con esta mano, mi eje de giro, y esta barra la vamos a girar dependiendo de nos indique la fuerza. El esquema que tenemos en la pantalla nos dice que vamos a aplicar una fuerza hacia arriba. Eso nos dice la fuerza F. ¿Sí queda claro? ¿Sí la ven? Sí. La distancia D es la distancia que hay de mi puño a donde yo aplico la fuerza. ¿Sale? Voy a aplicar la fuerza en este punto. Una fuerza F puede ser una fuerza, es decir, mi mano empujándola. ¿Puede ser o no puede ser? Sí. Sí puede ser, ¿verdad? La distancia D va a ser la distancia que hay de mi mano de aquí a mi puño, acá, ¿no? Entonces, empujo con una fuerza F. Como dice la flechita, empujo hacia arriba. Si empujo hacia arriba, ¿hacia dónde gira la barra? ¿Hacia dónde está girando? ¿Como el reloj o en sentido contrario al reloj? Antihorario. Ah, en sentido, ¿cómo? Opuesto. Ustedes tal vez lo vean opuesto, no sé si es por el efecto de la cámara, pero esto está girando en sentido horario. ¿Sale? ¿Cómo gira el reloj? Vean sus relojes de manecillas. A la derecha. A la derecha. Gira a la derecha, ¿verdad? Este está girando a la derecha, aunque no lo parezca. Me pongo así, ¿no? Se ve cómo gira a la derecha. ¿Sale? Ah, así sí. Aquí sí ya se ve mejor, ¿verdad? Sí, Sí. entonces está girando a la derecha. Pero como estoy de frente parece que gira al revés, ¿no? ¿Sale? Entonces, ya vimos que nuestra manecilla o nuestro objeto de estudio gira en sentido horario. Si empujo hacia arriba, ¿verdad? Si yo empujo de arriba hacia abajo, va a girar al sentido contrario, ¿ya vieron? Va a girar hacia acá. ¿Ya se dieron cuenta? Y si lo vemos hacia al revés, ¿este es el sentido qué? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, ¿verdad? Entonces, como es sentido antihorario, se dice que gira en contra de las manecillas del reloj. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Dependiendo de que si gira en sentido horario o en sentido antihorario, me va a dar el signo de mi fuerza. ¿Por qué? La torca va a tener un momento, va a tener una distancia, va a tener una fuerza, que se haga la multiplicación de la fuerza por la distancia, y nos da un momento. Por ese momento puede ser o positivo o puede ser negativo. ¿Quién me da el signo? Precisamente el giro. Vamos a ver, si el giro es positivo, si el giro es en torno a las manecillas del reloj, es decir, gira como un reloj, el momento va a ser, se los coloco en el pizarrón. Ahí lo tenemos. ¿Ya vieron? Si gira como las manecillas del reloj, el signo va a ser positivo o negativo. 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 Negativo, así es. Si gira como las manecillas del reloj, va a ser negativo. Y si gira en contra de las manecillas del reloj, va a ser... Positivo. Aquí lo tenemos, positivo, ¿sale? Entonces, ya entendemos los principios básicos, ¿no? Sabemos cómo identificar los signos, sabemos que una torca o momento se describe por la ecuación fuerza por distancia. ¿Sí se acuerdan de esa ecuación? Esa ecuación viene en su formulario. Se las escribo del pizarrón. ¿Vale? La torca o momento, ¿qué les gusta más? ¿Torca o momento? ¿Cómo quieren que lo escribamos? Momento. Momento. Sale. El momento se describe como el producto de la fuerza por la distancia. Esta es la ecuación del momento. Pueden encontrarla también como torca, con la T, no se preocupen. ¿Sale? Es lo mismo. ¿Sale? Entonces, el momento es igual a la fuerza aplicada por la distancia del brazo de palanca. ¿Qué fuerza aplicada? Esta fuerza aplicada en el punto donde la estoy aplicando. ¿Cuál brazo de palanca? Esta distancia. Entonces, ¿qué unidades tiene la fuerza? La fuerza se expresa en unidades de ¿qué? Newton. Newtons. ¿Y la distancia?
Metros, centímetros. Metros. Metros, ¿no? Si hablamos de metros sobre segundo es velocidad. Si hablamos de metros sobre segundo al cuadrado es aceleración. Si hablamos de metros es distancia. Si hablamos de newtons es fuerza. ¿Sale? Entonces, los momentos se expresan en newtons metro. Siempre que vean unidades nm, estamos hablando de momentos o torcas. ¿De acuerdo? Ahora, esas torcas o momentos nos van a ayudar a amplificar. Son unos amplificadores, unos boosters. ¿Cómo? Unos amplificadores de fuerza. ¿Por qué? Imaginemos que este eje fijo es una tuerca que está bien oxidada, que está pegada casi, y tengo que hacerla girar, tengo que hacer girar la tuerca. ¿Para qué? Para aflojarla, ¿no? Las tuercas se aflojan en sentido antihorario, ¿sale? Uno de los tornillos, los que son de cuerda derecha, ¿sale? Entonces se aflojan en sentido antihorario. Si yo quisiera hacer girar mi tuerca, y yo la quiero hacer girar solamente así con mis dedos, y está bien oxidada, lleva 30 años pegada ahí, con mucho óxido, pintura, y no se mueve, ¿creen que la puedo mover solamente con mis dedos? Imposible, ¿verdad? No podría moverla ni con los dedos. Ahora, ok, digo, no lo puedo hacer con los dedos. Agarro una herramienta, una llave mixta de esas que tienen en la puntita. Se las traigo para que la vean, porque ahorita nos va a ayudar. Aquí la tenemos. ¿Se ve la llave? Si nosotros aplicamos fuerza en esa tuerca con esta llave, queremos hacer girar la tuerca, no vamos a poder moverla tal vez. ¿Por qué? ¿Cuál es el brazo de palanca que me está dando la llave con respecto al punto de aplicación? El brazo de palanca va a ser la distancia de la llave. ¿Ya vieron? De donde aplico la fuerza, el eje de giro, a donde estoy yo agarrando la llave. Por lo regular la voy a agarrar desde el fondo, desde el último, para que haga más fuerza. Entonces, como está tan oxidada la tuerca, no podría moverla todavía. ¿Qué tendría que hacer para aumentar la fuerza que yo estoy aplicando? Bueno, aumentar la fuerza que se aplica en el punto, porque yo aplico una fuerza fija. Yo tengo una fuerza máxima en mis manos de 500 newtons, no tengo más fuerza. Entonces, por mucho que jale, solo aplico 500 newtons. Pero si yo aumento el brazo de palanca y en vez de que esta llave tenga esta distancia y tenga una distanciota de este tamaño, estas llavesotas grandotas, con esos mismos 500 newtons ya voy a poder aflojar la tuerca. ¿Por qué? Porque como es una multiplicación, al aumentar la distancia, aumenta la fuerza del momento. ¿Sí se ve? Directamente proporcional. Hagan la prueba, pongan un valor al azar. Digamos que la fuerza de, ¿qué dijimos? 500 newtons, ¿no? 500 newtons. ¿Una distancia de qué les gusta? 1 metro. 500 newtons por 1 metro, ¿cuánto va a ser? 500. Esto es solamente, digamos que de aquí a acá es 1 metro, ¿no? De aquí a acá. Si yo quisiera aplicar el doble de fuerza en este punto, tengo que duplicar la distancia. 2 metros. 500 por 2. 500 por 2, 1000 newtons. Entonces ya no estoy aplicando solo 500 newtons de fuerza, ya son 1000 newtons de fuerza. Y es por ello que, si se dan cuenta, las llaves que están diseñadas para aflojar tornillos o tuercas muy grandes, por lo regular en las ferreterías, en las vulcanizadoras donde reparan llantas de camiones y así, tienen unas cosotas enormes porque necesitan un brazo de palanca muy grande porque necesitan muchísima fuerza. Gracias a las torcas esto es posible. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que el momento depende de la distancia y de la fuerza. Ya sabemos que el signo depende de hacia dónde apunte. Hacia arriba o hacia abajo. ¿Sale? Sabemos que la torca se define en newtons metros, ¿no? Sabemos que son newtons metro torca. Newtons para la fuerza, metros para la distancia. Conocemos todas las componentes necesarias, todos los datos interesantes necesarios para resolver un problema. ¿Creen que podamos resolver algún problema? ¿O necesitan ¿tienen alguna pregunta que responder todavía? Sí. ¿Lo intentamos? ¿Lo intentamos, chicos? Sí. A ver, vamos a ver si esto. ¿Sale? Tenemos este problema.
Se trata de un problema muy clásico en el examen de admisión. Siempre les van a poner así como una barra, una vigueta, una viga, fuerzas que se encuentran actuando sobre la viga y puntos de apoyo o puntos de giro. Estos puntos que son triangulitos, el triángulo A y el triángulo E, lo vamos a tomar como el eje de giro, ¿sale? Se toma como el eje de giro, aquí, ¿de acuerdo? Y el otro acá. Ojo, para que no se vayan a confundir, cuando estén estudiando los giros con respecto a, hagan de cuenta que B no existe, B desaparece como si aquí no existiera, ¿sale? Y cuando estén estudiando los giros con respecto a B, desaparecemos A no existe, ¿sale? A ver, chicos, entonces, tenemos esta vigueta, tenemos estas fuerzas, tenemos las distancias, ya conocemos las unidades, conocemos la ecuación de los del momento, conocemos cómo encontrar signos positivos o negativos. Nos resta únicamente hacer el problema. La segunda condición de equilibrio nos las expresa también aquí, por si teníamos duda. Entonces, hagan lo que dice aquí. Sumen todos los momentos que encuentren en el sistema, todos los momentos que encuentren, súmenlos e igualenlos a cero. Eso nos dice aquí, ¿sale? Entonces, por favor, háganlo. Quiero que me digan cómo quedaría al final expresado este diagrama. Tomen una foto, les voy a poner a continuación las posibles respuestas. Me dicen cuando le pueda tomar foto, lo puedo cambiar. Ya. ¿Ya? Todos los demás, por favor. No, ahorita. ¿Ok? Ya, gracias. ¿Vale? Todos, por favor. Sin este problema no pueden realizar problemas sin este esquema. ¿Puedo cambiar? Sí. Okay. Vamos a cambiar entonces. Listo. Aquí tienen las posibles respuestas. Por favor, díganme cuál es la respuesta correcta. Inciso A, B, C o D. Les voy a dar 3 minutos, ¿de acuerdo? 3 minutos para que estudien todas las componentes y me den la respuesta correcta. Por si alguien no copió, les voy a congelar la imagen en el pizarrón del esquema y les pongo las respuestas en la pantalla de aquí de la computadora. Ahí tienen el problema en los dos lugares. 3 minutos, chicos, por favor. Son 12:57, a la 1 en punto lo checamos.
¿Ya quedó? Ok, por ahí veo Lozano, me dice que es el inciso B. Los demás chicos, ¿cómo van? Vamos progresando y ya nos atoramos en algún lugar. Muchachos, ya nos atoramos, vamos progresando. Yo ya me atoré, pero Ok, no se preocupe, ahorita lo checamos. Nos vea bien dónde se atoró y donde llegué yo a ese punto explicando el punto donde se haya atorado, asegúrese que le haya quedado claro bien, bien claro. El punto donde se haya atorado, ¿sale? Para que no tenga ese problema en el examen. Los demás, solamente una respuesta en el chat. Muy bien, pues vamos a hacer el ejercicio. Bien, ¿qué nos pide? Nos dice establecer la expresión de la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio se expresa de esta forma como la suma de los momentos igual a 0. ¿Sale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuántos momentos yo puedo obtener de este sistema. Y yo les pregunto eso a ustedes. ¿Cuántos momentos creen que podamos sacar de este sistema? En el esquema que teníamos aquí, podíamos sacar ¿cuántos? Un momento, ¿no? Un momento porque teníamos una fuerza únicamente interactuando en el sistema. Aquí tenemos más de una fuerza. ¿Cuántos momentos podríamos sacar? 3. 3 a simple vista. Si profundizamos tantito más. ¿los 5? 5. Así es. ¿Por qué 5? Van a decir, ¿de dónde salen los otros 2? Los otros 2 salen de los puntos de apoyo. Recordemos que la viga tiene un peso, una masa, ¿de acuerdo? Esa viga tiene una masa que por lo regular se encuentra en su centro de gravedad, que pues habría que calcularlo, ¿no? Con la ecuación del centro de gravedad. Bien, pero esa masa al tener un peso, una fuerza, ejerce una fuerza hacia abajo sobre el punto A. Pero el punto A, recordemos que por la tercera ley de Newton, nos regresa la misma fuerza hacia arriba. ¿Qué es lo que hace que la viga se mantenga estática? Si la fuerza de regreso fuera más grande, mandaría a volar a la viga. Si la fuerza de la viga fuera más grande, hundiría a la viga sobre el punto A no soportaría. A esta fuerza recordemos que se le conoce como fuerza normal, ¿de acuerdo? A la fuerza de regreso. Esto sería W o el peso de la viga, ¿no? Podemos llamarle como la fuerza A. Esta es la fuerza normal A, ¿sale? Que se encuentra presente aquí. Y este sería el peso que actúa sobre A, ¿sale? Entonces, esta fuerza, esta de aquí, es la que nosotros vamos a analizar también, al igual que acá. Por eso es que tenemos 5, ¿sale? Una de la F1, 2 de F2, 3 de F3, 4 de la normal en A y 5 de la normal en B, ¿sale? Son las fuerzas que vamos a analizar. Por ello es que en los posibles resultados nos aparecen 5 fuerzas. F1, F2, F3 y B y C, ¿ya vieron? B y A, perdón. ¿Ya vieron? Entonces aparece A y entonces aparece B, porque son nuestros puntos de apoyo. ¿Sale? Muy bien. Ahora que ya entendimos o que ya identificamos las fuerzas a estudiar en el sistema, vamos a ir identificando una a una las fuerzas, ¿sale? Es decir, hagamos de cuenta que ninguna de las otras fuerzas existe. ¿Qué fuerza quieren estudiar primero? F1, F2, F3, A o B. F1. ¿Quieren estudiar F1? Ok, vamos a estudiar F1. Como F1 es la fuerza de estudio,
Vamos a hacer nosotros de cuenta que no existe F2 en el sistema, F3 no existe, tampoco existe B, y lo único que tenemos que considerar que A es nuestro punto de apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Aquí nos lo dice, ¿no? ¿Sí o no? Con respecto al punto de apoyo A, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser con respecto a, por ello es que aquí tenemos que poner nuestro punto de apoyo, ahí está. De ahí es donde tenemos que empezar a contar la distancia, ¿sale? El punto de apoyo sería el equivalente, ¿no? Aquí es A. Dense cuenta que desde aquí podemos descartar prácticamente un reactivo, un inciso. ¿Cuál descartamos de estos? ¿Quién me dice cuál de los cuatro está mal? ¿La D? La D de dinosaurio. ¿Por qué? Dice que la fuerza 1 se encuentra a 8 metros. 8 metros. Aquí dice que son 8 metros del punto de giro. ¿A poco aquí hay 8 metros de aquí a acá? ¿Verdad que no? Son 2, ¿verdad? Aquí me dice claramente que son 2. Entonces, no son 8 metros. Desde ahí ya podemos descartar la D. ¿Ya se dieron cuenta? Sin necesidad de hacer torcas, ni momentos, ni nada. Como yo conozco la ecuación, yo sé que esta distancia que me aparece aquí es la distancia de donde se aplica la fuerza al punto de giro, que no es 8 metros. Son 2 metros como aparecen en los incisos. 2, 2, 2. ¿Ya vieron? Ahora, F1 lo tenemos expresado con signo negativo, positivo y positivo. ¿Creen que de aquí podamos descartar otro inciso? Nos quedan 3 disponibles. ¿Creen que podemos descartar otro de aquí solamente con el signo? El A. El A, dice su compañero. ¿Cómo podemos saber qué es el A? Porque imaginemos a F1 empujando. Si F1 empuja hacia abajo, ¿hacia dónde va a girar toda esta barra? Antihorario. Va a girar hacia acá, ¿verdad? Hacia allá, antihorario. Y dijimos que si giraba en antihorario era Positivo. positivo, ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, desde ahí yo puedo saber que la fuerza 1 va a ser como positiva. Entonces aquí yo tengo F1 negativa. Ya desde aquí también P la hará. ¿Ya vieron? Así de rápido descartamos el inciso A y el inciso D. No hemos hecho nada de momentos, no nos hemos metido con A, ni con B, ni con fuerza 3, nada de eso. Simplemente estoy descartando por lo más fácil, lo más rápido. Así tiene que ser en el examen. Descarten lo más rápido, lo primero que tengan a la mano por descartar. ¿Sale? Ya en sus escuelas, cuando lleguen a la universidad, ya se ponen a comprobar por qué sí se descarta, por qué no, hacer todo el problema completo. Acuérdense que el objetivo del examen es resolverlo en el menor tiempo de forma correcta. Si esto nos da la respuesta correcta en el menor tiempo, este es el camino. ¿Sale? Bien, ahora nos queda inciso B e inciso C. ¿Cuál de estos será el incorrecto? F1 ya no lo podemos estudiar porque es justamente el mismo. A0 ya no lo podemos estudiar porque es lo mismo. Nada más como dato curioso, quiero que se den cuenta que dice 0. ¿Por qué dice 0? Porque si estamos estudiando todos los momentos con respecto al punto A, ¿qué distancia hay del punto A al punto A? ¿Qué distancia hay? Nada, ¿verdad? Recuerden que la fuerza que estamos estudiando aquí es esta fuerza A. ¿Qué distancia tengo que recorrer para llegar a este punto A? Ninguna distancia, porque ya estoy en el punto A. Por eso es que aquí me dice A 0 metros. 0 metros, ¿sale? Eso significa. Luego, F2, 3 metros y F2, 5 metros. Ya. De aquí vamos a sacar la respuesta correcta y la incorrecta. ¿Por qué? Dense cuenta que ya son cosas diferentes. Obviamente uno es falso y otro es verdadero. Vamos a desenmascarar. ¿Cómo podemos desenmascarar? Viendo las distancias nada más. ¿Qué distancias? La distancia de la fuerza 2 al punto A. Y se acabó. Ni siquiera tenemos que ver el signo porque es el mismo. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? B. La B de bueno. ¿Ya vieron? 3 metros. Aquí están 3 metros. Claramente son 3 metros del punto A la fuerza 2, 3 metros. ¿Sale? Entonces, no hice momentos,
No hice torcas. Y yo sé que la respuesta correcta es el inciso B. Aquí nos tardamos porque estamos explicando, estamos analizando uno a uno, pero ustedes en el examen tienen que empezar a ver las diferencias en los incisos. Ok, tengo 4 incisos. ¿Cuál es la diferencia más notable? La diferencia más notable es que unos son 8 metros y los otros son 2. Ok, si este es 8 metros, voy a ver por qué está diferente a los demás. Tal vez si veo la diferencia, me encuentre que este es el correcto o es el incorrecto. Ah, ok, ya vi, es el incorrecto. Ya me quedan 3 posibles respuestas nada más. 75% de probabilidades de acertar al reactivo, ya es mucho más, ¿no? Ahora sí me pongo a ver otras diferencias. Encuentro la otra diferencia, signo negativo en el inciso A, y los otros son positivos. Me pongo a ver en F1, ¿es positivo o negativo? Pelas, ya vi que va a ser positivo, entonces ya descarté el inciso A también. 50% de probabilidad de atinarle al reactivo. Aunque no sepa momentos, ya estoy a 50% de probabilidades, ¿no? Es un volado nada más. Me pongo a ver más diferencias. F1 y F2, F1 en el inciso B y F1 en el inciso C se parecen. Nada diferente que analizar ahí. Nada diferente que analizar en A. Ándale, pero llegó F2 y encuentro diferencias en las distancias. 5 y 3 metros. Voy a ver cuál es la correcta. F2, 3 metros es la distancia correcta. Entonces, desde aquí digo, ok, 3 metros es la correcta. Y descarto al inciso C. Y como ya descarté los otros 3, ya le atino y la respuesta correcta es el inciso B. ¿Sale? Todas las presentaciones que tenemos aquí adelante son para explicar paso a paso cómo lo tendríamos que estudiar. Para que ustedes en su casa chequen otra vez el procedimiento, si quieren estudiarlas paso a pasito, leyendo los textos, qué se hace, qué se tiene que hacer dibujando los vectores. Aquí está la fuerza en A que les decía. Esta fuerza en A, como ya saben, pues es una fuerza que tiene fuerza en X, fuerza en Y. Y como esta fuerza que está en A no tiene distancia, como no hay distancia, recordemos que la torca es igual, o el momento es igual a la fuerza por distancia. Acá ya está, me salió otra. Fuerza por distancia. Como la distancia es 0, cualquier cosa que yo multiplique por 0 me va a dar 0. Por eso la torca da igual a 0. ¿Sale? Por eso dice que una fuerza que está sobre el eje de rotación se anula. Cualquier fuerza que se encuentre sobre el eje de rotación se anula. Aquí lo tenemos. Este es el eje de rotación. Si yo dibujara una fuerza hacia abajo, esta fuerza se anula, no existe. Me da igual que esté ahí, no importa que la coloque, no me va a servir de nada. Ni me ayuda ni me afecta. ¿No? Ahí se queda. ¿Sale? Lo mismo pasa con A y con B. No son de relleno. ¿Ok? Entonces dibujo mis fuerzas, me pongo a analizar las distancias después, que es lo más importante. 1 a 1. Ya analicé las distancias, las comparé con las respuestas. Analizo los signos después, si son positivos o si son negativos. Para ello nos ayuda esto. Y al final voy escribiendo todos los momentos por mi cuenta. En mi cuadernito voy escribiendo los momentos que voy observando en el diagrama. Y tengo que llegar a algo como esto. Que al final va a ser el inciso B precisamente. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sale, pues. ¿Alguna duda con suma de momentos? ¿Con torcas? No. No hay dudas. Ok, lo importante a destacar de aquí de momentos. Si es signo, si es el sentido giro en el sentido antihorario, el signo es. Si el giro es Positivo. antihorario, es positivo o negativo. Positivo. Así es. Y si el signo, el giro del momento es en sentido horario, el signo es Negativo. 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 Así es. La ecuación del momento o torcas es igual a fuerza por distancia. ¿Sale? Las unidades de los momentos son newtons metro. ¿De acuerdo? O sea que el momento es como un trabajo. El newton es un trabajo, sí. El newton, bueno, no es un trabajo por sí solo. Para que exista un trabajo tiene que haber una distancia, ¿no? ¿Por qué puedo aplicar una fuerza, pero tiene que haber una distancia? ¿Cuál es la ecuación del trabajo? ¿Quién me la dice, por favor? Es fuerza por distancia, ¿no? Casualmente, ¿verdad? ¿Sí ven la similitud?
¿Todos la pueden notar, chicos? ¿Por qué creen que es la misma ecuación? ¿Qué se les viene a la mente? Que si tenemos un momento, para que ese momento o para que esa viga se desplace, como se está desplazando hacia arriba o hacia abajo, tiene que haber movimiento. Y como hay movimiento, hay un trabajo. ¿Sale? Nuestro mismo brazo, cuando subimos nuestro brazo, lo bajamos, hay un movimiento. Hay un desplazamiento. ¿Sale? Es un trabajo. ¿Se entiende? Permítanme esta cosa. Perdón, chicos, ya regresé. Bien, entonces quedó claro que en un momento pues genera una fuerza y esa fuerza pues puede ser vista como un trabajo. Cuando yo girar esta barra, tengo que aplicar un trabajo. Si no hay desplazamiento, pues no hay trabajo, evidentemente. ¿Qué otro dato curioso tenemos que rescatar de momentos? Unidades, ecuación, signos. ¿Qué más rescatarían de momentos, chicos? ¿Qué más podemos rescatar de momentos, chicos? Lo de horario y antihorario. Lo del horario antihorario, lo de los signos, así es. Otra cosa que podemos rescatar de momentos, precisamente también es que si un momento se encuentra sobre el eje de rotación, este se desprecia, ¿sale? Cualquier momento que esté sobre el eje de rotación de estudio se le va a despreciar. El momento va a ser igual a cero, porque la distancia es cero. Y como la ecuación del momento es fuerza por distancia, cualquier producto por cero me va a dar como resultado igual a cero. ¿Sale? Bien, les voy a poner otro problema, por favor. Dice, la magnitud de la fuerza F que equilibra la balanza es, también se trata de momentos. Tienen que encontrar esta fuerza. Por favor, apliquen la segunda condición de equilibrio. La suma de los momentos es igual a cero. ¿Sale? Entonces, aquí tienen 3 momentos de estudio. Por favor, aplíquenlos. Les voy a dar 2 minutos. 1:19. A la 1:23, porque ya va a cambiar a 20, 22, a la 1:22 checamos este problema, ¿sale? ¿De acuerdo, chicos? Sí. Sale pues.
Ya la tengo, profe. ¿Ya quedó, chicos? Ok, veo sus comentarios, me colocan que es el inciso B, inciso A, 2 veces. Los demás, ¿dónde se les complica? ¿Pueden indicarme qué es lo que se les complica para poner mayor énfasis en ello? Profe, es que yo me confundí, por ejemplo, al leer magnitud ¿Sí? y no supe si era la fórmula de momento de fuerza por distancia. Entonces, yo creo que ahí. Ok, ok. ¿Se confundió tal vez con la ecuación de la magnitud que les indicamos Sí, en estática? sí. Vectores, ok, ok. Entiendo. Bien. Cuando estemos en momentos o torcas, pongan su cabeza en modo segunda condición de equilibrio. Esta que tenemos aquí, ¿sale? Cuando dice magnitud de una fuerza, nos pide este valor que tenemos aquí, en F, ¿no? ¿Cómo podemos encontrarlo? Haciendo un despeje. Imaginemos que tuviéramos un problema aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo. Esta es la respuesta correcta. Esta es la respuesta correcta a los momentos que teníamos en el diagrama anterior. Conocemos aquí afortunadamente todos los valores en distancias.
los valores de fuerzas no los conocemos, ¿no? Podríamos decir que F1 tuviera un valor de 10, vamos a suponer que tuviera 10 newtons, que A tuviera un valor, bueno, no importa el valor de A porque está por 0, pero vamos a ponerle un valor, no sé, se me ocurre, de 15, ¿vale? Que F2 tuviera un valor de 20, que F3 tuviera un valor de 7, y que B no lo conociéramos. Conocemos todos menos a B. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer ahí si estamos igualando? Esto es una ecuación, ¿están de acuerdo? Al ser una ecuación, podemos despejar a quien queremos encontrar. Es más sencillo que aplicar una fórmula. Se trata más de álgebra, ¿no? De despejar. ¿Sí? Sí puede confundirnos, se entiende porque tenemos la palabra magnitud. Pero tenemos que pensar en qué momento aplicar esa magnitud o cómo encontrar esa magnitud. ¿Sale? Vamos a hacerlo. Segunda condición de equilibrio. Suma de torcas o momentos igual a 0. Ahí está. ¿Ya lo vimos? Esto nos dice la segunda condición de equilibrio. Acuérdense que esa T puede ser una M de momentos. Es lo mismo. Entonces me pregunto, ¿cuántas torcas o momentos tengo en mi ecuación, en mi sistema? ¿Cuántos tengo en realidad? ¿Cuántas torcas tengo, chicos? 3. 2. Tengo 3, pero en teoría solo me sirven 2. ¿Por qué? Recordemos que cualquier momento que se encuentre sobre mi eje de rotación se anula. Este va a valer 0, ¿no? No tiene caso que lo estudie. ¿Sí? No sirve de nada que yo me ponga a hacer operaciones con él porque es 0. No me ayuda en nada. Solamente me va a quitar tiempo. ¿Sale? En realidad sí son 3. ¿Sale? Pero como les digo, no me ayuda en nada. Por lo tanto, solamente coloco 2 vectores. Ahí están. Que son los que tengo aquí. La torca 1, la torca 2. ¿Me vieron? Torca 1 pues va a ser producido por la fuerza 1 y la torca 2 va a ser producido por la fuerza 2, quieren verlo así, 40 newtons. ¿Se entiende? Entonces traducimos esta ecuación, suma de torcas, la traducimos, aquí está, sumamos las torcas, ya está traducida. Ahora, quiero ir más a profundidad. Sí, me dice que sume las torcas, pero ¿cuánto vale la torca 1? ¿A qué es equivalente la torca 1? Vamos a ver, ¿no? Tengo F por 2 metros. Si yo sé que la ecuación de las torcas va a ser igual a la fuerza por la distancia, empiezo a sustituir. Fuerza, ¿conozco la fuerza? Sí. ¿Conozco esta fuerza de aquí, F? Sí. ¿Cuánto es? No se confundan con esta. Ah, no, esa no. Es la que queremos encontrar, ¿verdad? Esta no la conocemos. F es lo que nos está pidiendo. Aquí dice el problema. Dice, la magnitud de la fuerza F que equilibra la balanza es, o sea, se encuentra a F, esta F. Como no conocemos a F, la dejamos expresada así. F, ¿conozco la distancia de esta torca? Sí. ¿Cuánto es? 5. Del punto de aplicación a donde está la fuerza, ¿cuánta distancia hay? De este punto del punto A, 2, ¿verdad? Ándele. 2 metros, ¿sale? Entonces, la torca 1 la puedo expresar como fuerza por 2. Como no conozco la fuerza se queda expresada como F, ¿sale? Y así la dejo. Y dense cuenta que es lo que tengo aquí. Fuerza por 2 metros. ¿Vieron? Esto es la torca 1. Esto es lo mismo que colocar torca 1. Es justamente lo mismo. Recuerden que al ser una igualdad, yo puedo colocar lo que vale o puedo colocar el símbolo torca 1. Ahí está. Ahora, si yo coloco T2, pues tengo que colocar a cuánto equivale la torca 2. Y vamos a calcularla de este lado, ¿no? Torca 2. Otra vez, me pregunto, ¿cuál es la ecuación de las torcas? Es igual a fuerza por distancia, ¿no? ¿Conozco la fuerza? Sí, ahí. Sí, la conozco, ¿verdad? Torca 2 es igual a fuerza por distancia. Como sí conozco la fuerza, pues entonces la pongo. ¿De cuánto sería la fuerza? 40. 40, ¿verdad?
Así es. ¿Y la distancia? Desde el punto de aplicación. ¿Cuánto es? 5 metros. 5 metros. Ahí está. ¿No? Entonces la torca 2 va a ser igual a ¿cuánto? Esto sí se puede calcular así inmediatamente. 200. 200, ¿qué? ¿Unidades cuáles son? Newtons metros. Así es, 200 newtons metro, ¿verdad? Listo. Ahora, ojo, esta es la torca, pero nos falta, estamos ignorando algo bien importante. ¿Qué nos falta analizar? ¿Qué nos falta analizar? Para que esté completo la torca. El signo, bueno, El signo, así es. ¿Qué signo lleva ese 200? ¿Positivo o negativo? negativo. Negativo. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Así es. Lleva signo negativo. ¿Por qué? Quiero que se den cuenta que gira para acá, ¿no? ¿Sale? Y como gira en sentido horario, el signo es negativo. ¿Ok? Y precisamente es lo que tenemos de este lado. Quiero que se den cuenta. Menos 200, ¿ya vieron? Menos 200. Ya vimos por qué sale menos 200. Este signo más, ojo, este signo más no se vayan a confundir. Este signo más es de la ecuación de la segunda condición de equilibrio. Porque la segunda condición de equilibrio nos dice, suma las torcas. Aquí está. Yo estoy sumando las torcas. Que una tenga un signo negativo no importa, no pasa nada. Pero yo la estoy sumando y estoy respetando ese signo. Por eso es que aparece un paréntesis ahí. Pero no hay problema, ese signo lo podemos desaparecer con leyes de signos. Más por menos, ¿cuánto sería? Menos. Menos, ¿no? Y en realidad esto se trata de F, o 2 metros por F, menos 200 newtons metro igual a 0. ¿Ya vieron? Podríamos escribirlo así, ¿no? Como 2 metros por F, menos 200, ¿no? ¿Igual a quién? A 0. Así se vería mi ecuación. Esta es una ecuación de ¿cuántas incógnitas? Una. Una, F nada más, ¿verdad? Entonces, ¿creen que la podamos resolver así nada más? Tengo una ecuación y tengo una incógnita, claro que sí se puede resolver así. Recordemos que si tuviéramos dos incógnitas, necesitaríamos dos ecuaciones. Tres incógnitas, tres ecuaciones, así nos vamos. Como es una sola incógnita y tengo una ecuación, es fácilmente resoluble, ¿no? Entonces vamos y la resolvemos. ¿Cómo se resuelve una ecuación de primer grado? Despejando. El objetivo de resolver esta ecuación es despejar, entonces empezamos a despejar a F. Empezando por los 200. 200 están negativos, pasan al otro lado del signo igual como positivos. ¿Ya vieron? Por eso es que aquí están positivos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Y ya pues el despeje se ve muy sencillo, ¿no? Ya está positivo 200. F ahora le estorba solo los 2 metros. Entonces por eso pasan dividiendo, están multiplicando, pasan dividiendo. Y ya nada más me queda que 200 newtons metros sobre 2. Cancelo unidades. Metros con metros. Y me queda aquí nada más newtons. ¿Ya vieron? Que casualmente los newtons son las unidades de la fuerza. 200 entre 2, 100. Y por ello es que el resultado me da 100 newtons. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Hay alguna duda respecto con torcas? Con lo que tenemos que hacer, únicamente tenemos que analizar torcas siguiendo la receta de cocina. ¿Qué nos dice la receta de cocina? Dice, súmate las torcas. Aquí están mis torcas. Esto es lo que me dice. Empiezo de lo general y voy a lo particular. Muy generalmente me dice, súmate las torcas. No sé cuáles son las torcas, no sé cuántas hay, pero me dice, súmalas. Ok. Luego voy al siguiente paso más particular. Ya voy a ver cuántas torcas hay. Yo veo que hay 2 torcas. Todavía no sé cuáles son, pero sé que hay 2. Entonces digo que voy a sumar 2 torcas. Ahora sí, voy más particularmente todavía. De ahí paso a saber, ahora sí, cuáles son esas torcas que voy a sumar. T1 y T2. ¿Quién es T1? Y empiezo a ver quién es T1. Aquí está. F por 2 metros. ¿Quién es T2? 40 por 5, ¿no? Ahí está. Y me da 200. Ya tengo mis torcas sumadas según me dice la segunda condición de equilibrio. Me doy cuenta que ya tengo a F, que es lo que me piden en realidad.
Veo que la puedo despejar porque es una sola incógnita y una sola ecuación. La despejo y se terminó. ¿Sale, chicos? ¿Alguna duda al respecto con Torcas? No. ¿Todo bien? Ok. Pues bien, ¿qué creen? Hemos terminado la parte de estática. Física estática hemos terminado. Analizamos desde un inicio qué es la física, las diferentes unidades de medida de la física, conversiones, analizamos qué son los vectores, sumas de vectores, analizamos suma de vectores por el método de polígono, por el método analítico. Vimos cómo descomponer vectores padre en sus vectores hijo con las ecuaciones que ya conocemos de seno y coseno. Vimos cómo armar un vector padre dados dos vectores hijos, es decir, vector hijo en X y vector hijo en Y, con la ecuación de la magnitud, ¿verdad? Los metemos ahí, esa de la raíz, y con eso encontramos el vector padre. ¿Sale? Vimos las tres leyes de Newton, vimos cómo hacer un diagrama de cuerpo libre, cómo representar un diagrama de cuerpo libre y cómo se vería. ¿Sí? Luego de ahí vimos los momentos, ¿verdad? Cómo a la primera condición de equilibrio y luego a la segunda condición de equilibrio, que tiene que ver con los momentos. ¿Qué significa cuando un momento va en sentido horario, en sentido antihorario? ¿De acuerdo? ¿Qué significa cuando un momento se encuentra sobre un punto de rotación? Sobre el punto de rotación, se anula el momento. ¿Qué pasa si la distancia aumenta? La fuerza también aumenta. Si la fuerza aumenta, obviamente el momento aumenta, al ser directamente proporcionales. Y analizamos la ecuación de los momentos a las torcas, ¿no? Que dice que es igual a la fuerza por la distancia, por ahí su compañero hizo una bonita analogía, que dice que es un trabajo. Claro que sí es un trabajo. El hecho, por ejemplo, de que yo mueva mi brazo, eso es un trabajo. Estoy realizando un trabajo, pero también estoy realizando un momento. Entonces, sí, van de la mano. ¿Tienen alguna duda, chicos, con lo que vimos en estática? ¿Dudas? No. De mi parte, no. No hay dudas de estática. Bien. Vamos a finalizar la clase del día de hoy aquí. ¿Sale? Solo la clase del día de hoy aquí. El siguiente sábado nos vamos a conectar y vamos a ver lo que es cinemática. ¿Sale? ¿Qué vamos a ver en cinemática? Se los voy adelantando para que vayan estudiando. Bien, en cinemática vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, caída libre y tiro vertical. ¿Sale? Acabando de ver estos temas, todos los demás son puras fórmulas, solo son fórmulas. Que la fórmula de la presión, que la fórmula del principio de Pascal, que la fórmula de la ley de la gravitación universal, que la fórmula de resortes, que la fórmula de la ley de Ohm, ¿sale? Entonces todo se trata pues de fórmulas, ¿sale? Entonces estamos en esta altura en la que ya tenemos que sabernos todas las fórmulas, ¿de acuerdo? La siguiente clase lo que vamos a hacer una dinámica con las fórmulas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a poner datos curiosos del tema, así como de, no sé, se aumenta la presión, entonces la fuerza se disminuye. Hablamos de, ok, la fuerza de la presión, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Cambiaríamos las palabras para que no fuera tan obvio, ¿no? O por ejemplo, se dice que las cargas, o se dice que estos, si son no iguales, se repelen, si son diferentes, se atraen, ¿no? Estamos hablando de cargas, ok. Principio de ley de Coulomb, ¿no? O ley de la gravitación universal, ¿no? La constante de tal, se define como 9 por 10, no sé, ok, constante de Coulomb, ley de la gravitación universal, 6 por 10 y tanto, ¿no? Y nos vamos, puros datos interesantes, ¿de acuerdo? Llegamos a ley de Ohm y vamos a ver los reactivos que nos preguntó el Politécnico el año anterior. Tenemos los reactivos que nos preguntó el Politécnico el año anterior. Y de hecho, me parece que se los voy a presentar de una vez para que los vayan estudiando. Estos, si pueden aprendérselos, mejor. ¿Sale? Les voy adelantando también. Ya hicieron exámenes simulacro. Ya hicieron sus exámenes simulacro. ¿Cuántos han hecho? ¿2 o 3? 2. 2. Bien. Les digo, por favor, chicos, encarecidamente y de todo corazón, apréndanse las lecturas de esos exámenes. Las lecturas son justamente las que vienen en su examen de admisión. Ojo, sí puede cambiar, sí puede ser que a uno no les toque, pero sería mala suerte. Las lecturas casi siempre se repiten. Es un hecho, año tras año lo vemos, siempre lo vemos. Y les decimos, y no las estudian,
Y ya cuando llega el examen empiezan a comentarnos, híjole, las lecturas eran las mismas, los reactivos eran los mismos, todo era lo mismo. Sí, nosotros ya lo sabemos, por eso los decimos. Entonces, de español, váyanse aprendiendo las lecturas. Hay una del arte del origami, la de las matemáticas, y no sé qué tantas lecturas aparecen en sus exámenes. Esas lecturas, con sus reactivos tal cual como vienen, tal cual se los repiten en el examen de admisión. Dependiendo de las versiones, sí puede tocarles otra lectura, pero casi siempre se repiten, ¿sale? Si tienen muy buena suerte, no, ni siquiera tiene que tener tan buena suerte, ¿eh? Se repiten en muchos exámenes. Como es el apartado de conocimientos generales, lo repiten en casi todos, ¿de acuerdo? Entonces, váyanselas aprendiendo. Les voy a presentar ahorita los reactivos que les preguntaron el año anterior con respecto a circuitos eléctricos, para que igual los chequen, vayan realizando estos ejercicios. Y la siguiente clase que lleguemos a circuitos eléctricos, les sea muy fácil resolver estos ejercicios o entender por qué se hacen estos ejercicios de esa forma. ¿Sale? Por lo tanto, finalizamos la presentación de física estática. ¿Alguna duda, chicos? Mientras que cambio de presentación. Sí, los exámenes simulacros se quedan ahí, ¿verdad? Es que, bueno. Ahí están los exámenes simulacros, son para ustedes. Todos esos exámenes simulacros, chicos, o sea, se los presentamos, pero se realizan con base en cientos y cientos y cientos de encuestas, cientos y cientos de encuestas, muchas horas de trabajo, y los recabamos también de exámenes que de los cuales nosotros tenemos acceso, son exámenes que ya se aplicaron de los exámenes originales, ¿no? Por eso luego nos dicen, es que lo vi en examen, este también lo vi en examen. Sí, porque ya realizaron el examen y los ven ahí, y muchas veces se repiten los reactivos, ¿sale? Entonces, si se los damos, es para que los estudien, ¿de acuerdo? Vayan viendo más o menos qué viene. Puede ser que sí les cambien algunas cosas, obviamente, pero van a ver muchas cosas que se repiten. Si les toca una lectura del examen del año anterior, ya la armaron, porque ahí son como 10 reactivos seguros, prácticamente. Entonces, estudienlo, ¿sale? Hay muchísimo trabajo de encuestas atrás de ello para que puedan tenerlos ustedes. ¿Cómo se sienten a 2 semanas de su examen? 2 o 3, dependiendo. ¿A quién le cambiaron la fecha al 13? A mí. ¿Le cambiaron la fecha al 13? Sí. Sí, qué afortunado dirían unos, ¿no? Qué suerte tienen algunos. Dirían. Lamentablemente parece que el Politécnico hizo las fechas cuando estaba dormido, no sé. Ignoró que teníamos elecciones a nivel nacional. Entonces dijo, pues el 6 que hagan el examen, y ya luego que vieron que había elecciones el 6, pues ya les dijeron, no puedes hacer examen el 6. Tiene una semana más de estudio. Aprovecha esta semana de estudio. ¿Por qué? Porque seguramente va a rondar mucha información en la red. De los que ya hicieron el examen, les van a colocar un montón de cosas, así como de viene esto, viene aquello, viene esto, sí, también viene esto, y viene este tema, y este no viene, y cosas así. Y sí van a venir, o sea, no les van a cambiar el examen de una semana a otra. Van a tratar de ponerles exámenes diferentes, pero por lo regular van a ser muy similares, porque el tiempo que tienen para realizar los exámenes es muy poco, y esos exámenes se realizan con muchísimo tiempo de anticipación. No pueden cambiarlos de la noche a la mañana. Entonces, corre con la suerte de que puede inclusive conocer las lecturas. Si alguien por ahí comenta algo, el título de la lectura, si son estas mismas, pues ya está sabe los reactivos, ya nada más confirmaría que si son esas mismas. No sé, tiene muchas facilidades. ¿No? Quien les toque 13. Quien no se preocupe. También nosotros les estamos anticipando que ahí están las lecturas. Es como si igual tuvieran el examen desde antes, ¿no? Entonces, pues estudiar. Les voy a compartir pantalla de los reactivos de ley de Ohm.
¿Vale? Les voy a pedir que se aprendan lo siguiente. La siguiente clase nos vamos a ir pero tendidos con este tema porque van a estudiarlo, por favor. ¿Todos pueden ver la video? Sí. Ok. Entonces, les queda de tarea, por favor. Se aprenden intensidad. Si no lo conocen, si no lo se lo habían aprendido de su formulario, son cosas que se tienen que aprender sí o sí. ¿Sale? Ecuación de la intensidad. Importantísima. ¿Ok? Se van a aprender la de la potencia. Esta de la potencia, chicos, quiero que jueguen con ella, porque la original es esta. ¿Sale? Esta es la ecuación original. Potencia igual a intensidad por voltaje. Pero nosotros podemos cambiar este voltaje por su equivalencia. ¿Cuál es la ecuación del voltaje? O la tensión. Tensión igual a Resistencia por intensidad. resistencia por intensidad. Dice su compañero. ¿Todos están de acuerdo? Que la tenemos, ¿no? Voltaje, despejamos a voltaje, pasa multiplicando resistencia por intensidad. Entonces, quiero que se den cuenta que podemos jugar aquí. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Pero yo en lugar de colocar voltaje, voy a colocar resistencia por intensidad. Es una ecuación. Yo puedo colocarlo porque es lo mismo. Esa es la definición de ecuación, una igualdad. Entonces, intensidad va a ser igual, potencia va a ser igual a la intensidad multiplicando a la resistencia por la intensidad, ¿no? Fácilmente. ¿Cuánto es esto? ¿A qué equivale esto? Potencia igual a, simplificado, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Intensidad por resistencia, ¿cuánto es? Queda intensidad cuadrada por intensidad por resistencia. Así mero. La intensidad ya no lo repetimos, ya que ya está aquí con la resistencia y la intensidad, ¿no? Entonces resistencia me queda, perdón, potencia me queda, segundo resistencia, potencia me queda igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Que noten que es esta ecuación que tenemos aquí. Potencia igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Esa ecuación sale de las de aquí atrás. Sustituir el valor de voltaje o tensión. ¿Sale? Entonces aprendan esta única ecuación, la de potencia, pero pónganse a jugar con las conversiones. Le pongo a cambiar la V por resistencia por intensidad, le pongo a cambiar la intensidad por su equivalencia y así, ¿no? Esas ecuaciones, por favor. Van a estudiar circuitos en serie y paralelo. ¿Sale? Estas ecuaciones son de ley. Estas se las van a preguntar, ya sea en un problema, ya sea en relación de columnas, pero se las van a preguntar. ¿Sale? La intensidad en un circuito en serie, ¿cómo se comporta? Hablando de resistencias. La resistencia total en un circuito en serie, ¿cómo se comporta? Sí o sí se las van a preguntar. La tensión, hablando de resistencias, ojo, son tensiones totales, resistencias totales, intensidades totales, ¿vale? Esto es lo que les van a preguntar. Y luego, como estamos hablando de circuitos en serie y de resistores, les van a preguntar problemas así. Este es un problema del examen de admisión del año anterior. Ingeniería y Ciencias Físico-Matemático, versión 27. Nos colocaban, ¿cuántos resistores de 23 ohms conectados en serie se requieren para tener una resistencia equivalente de 253 ohms? Resistencia equivalente. La ecuación de la resistencia equivalente nos dice que sumemos todas las resistencias, ¿no? Entonces, si sumo todas las resistencias, voy a necesitar 11 resistencias fácilmente. Vayan viendo estos problemas, por favor, traten de resolverlos. Esto lo vamos a ver con calma en la siguiente clase, ¿sale? Pero sí vayanlo viendo. ¿De acuerdo? Luego, circuitos en paralelo, se aprenden estas ecuaciones de la misma forma. Indispensable que se las aprendan. Tengan mucho cuidado porque yo no sé si ya les comenté mi experiencia cuando hice el examen de admisión. A pesar de que me quedé en mi primera opción y obtuve un buen resultado, yo creo que hubiera obtenido un mejor resultado si no hubiera sido por estas ecuaciones. Nunca se me van a olvidar. Porque yo me confundí. Yo no sabía. En el examen de admisión yo estaba bien confundido porque ya tenía poco tiempo. Yo tenía resistencia total
en paralelo, resistencia total en serie, intensidad total en serie, intensidad total en paralelo, tensión total en serie para resistores, ¿no? Tensión total en paralelo. Luego, capacitancia total en serie, capacitancia total en paralelo. Luego, inductancia en serie, inductancia en paralelo. ¿Y qué creen? Todas esas ecuaciones son igualitas. Miren, intensidad en paralelo, ¿le vieron? Tensión en paralelo, y solamente hablando de resistores. Ese es otro problema del examen del año anterior. Luego hablamos de condensadores y empezamos igual. En serie, en paralelo, y todas son igualitas si se dan cuenta. Y luego inductores, en serie y en paralelo, ¿no? Entonces, si hacemos la cuenta, tenemos un montón de ecuaciones que se parecen todas, pero unas son para paralelo, otras son para serie, unas son para resistores, otras para capacitores, otras para inductores. Ese fue mi talón de Aquiles cuando hice el examen hace algunos años. Estoy seguro que tal vez tuve mal el reactivo porque no me confundí, ¿no? Ok, decía, ¿esto es para paralelo o es para serie? Ok, es para serie. ¿Pero era de resistores o era de capacitores? ¿No? Y es un confundidero por todos lados. Entonces, les recomiendo que se aprendan estas ecuaciones, ¿sale? Ese es otro reactivo que viene en el examen del año anterior, del mismo examen, Ingeniería Físico Matemático. Por favor, apréndanselo. Puede ser que se les repita, y si no se les repita, van a ver uno muy similar. ¿De acuerdo? Traten de resolverlo y la siguiente clase lo resolvemos. ¿Sale? Pues bien, chicos, es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Les encargo, por favor, estas ecuaciones y todas las ecuaciones que vienen en su formulario, porque quiero que se den cuenta que esta unidad se trata de analizar puras ecuaciones. Principio de Pascal, empuje, que también es formulario. ¿Sale? Presión hidrostática, hidrodinámica, ¿no? El gasto, hablamos también de gasto. ¿Sale? Entonces son ecuaciones que vienen en su formulario y se tienen que aprender. Si no se las aprenden o no aprenden a interpretarlas, nos vamos a tardar mucho en la siguiente clase y no van a entender bien. ¿Vale? Entonces aprendan todas estas ecuaciones. La de presión, como les decía, presión atmosférica, resortes, ley de Hooke, eso también viene en su formulario. ¿Sale? Entonces los encargo mucho, chicos. ¿Alguna duda con lo que tienen que estudiar esta semana? No, profe. ¿No? No, profe. Ok. ¿Cómo van con sus materias de su preparatoria? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? Bien. Yo les voy a dar un consejo. Un consejo que a nadie les dice y me gustaría que me hubieran dicho a mí. En sus materias de la preparatoria, solamente preocúpense por pasarlas, nada más. Preocupen que si saco 10, que si entrego este trabajo voy a sacar 9 y subo mi promedio a tanto, que si hago esto voy a sobrevivir a tanto y que voy a salir así, no. Preocúpense porque pasen la materia, nada más. Hay muchos de los compañeros que porque han llevado un buen historial o porque necesitan tanto para subir su promedio final y que necesitan obtener tanto, bla. No se preocupen, pasen las materias nada más, no importa con qué promedio, pánsenlas si quieren, pero pánsenlas, ¿sí? ¿Por qué? Cuando entren al Politécnico, el promedio no les va a interesar. Cuando entren al Politécnico, hay muchos rumores de que si no tienes tanto promedio, no ingresas. Si no dice la convocatoria que necesitas promedio, no necesitas promedio. Hasta el día de hoy, ningún año les han pedido promedio, ningún año les han negado la entrada porque tienes un promedio muy malo. Conocemos chicos del año anterior que tenían promedios de 6.5, 6.8 saliendo de su preparatoria y se quedaron en escuelas donde ellos, en escuelas que fueron asignadas por sus puntajes, ¿no? Entonces, lo único que importa es el examen, nada más. Y si ustedes se preocupan más por obtener un buen promedio de su preparatoria que por estudiar en el examen, ok, van a obtener un buen promedio en la preparatoria, pero puede ser que se queden sin escuela a la hora de entrar a la universidad, ¿sale? Entonces, les recomiendo, como mala recomendación y buena recomendación, desentiéndanse, solamente pasen, eso sí, pásenlas, porque dicen, me dijo que me desentendiera y no la pasé, y si no pasan sus materias, no tienen derecho a ingresar al Politécnico. Puede ser que el examen lo aprueben, pero si de pronto cuando aprueban el examen y es la hora de entregar documentos, y como no pasan sus materias, no tienen su certificado, no hay forma, chicos, no hay forma de que les entreguen, de que les dejen ingresar al Politécnico. Siempre esta situación pasa año con año, entonces tengan mucho cuidado por ese lado, ¿sale?
Sí, pásenlas si pueden bien, qué bueno. Si ya las pasaron bien, qué bueno. Si no las han pasado y necesitan subir promedios y eso, olvídense de eso y pónganse a estudiar mejor en el examen de admisión. ¿Sale? Es una buena recomendación o mala recomendación, como lo quieran ver. Yo diría que es muy buena. ¿De acuerdo? Que si salen con promedio bajo no importa. Cuando entren al Politécnico van a ver que hasta la cara les va a cambiar a sus papás. ¿Sale? ¿De acuerdo? Sí, profe, Sí, gracias. profe. Sale pues. Sí, profe. Entonces, hay que estudiar un montón. Estudien. Pasen sus materias de la preparatoria. Si es que ya las pasaron, qué bueno. Nada más dedíquense a esto. Ahorita nos queda esta semana, que es la semana de, pues precisamente del último de mayo y la primera de junio. 2 semanas casi para todos. 2 semanas. Y solamente los que hacían su examen el 6 de junio, les quedan 3 semanas. Se los movieron al 13 de junio. ¿De acuerdo? Entonces, se los encargo mucho, chicos. Para la siguiente clase, llevarnos esto, pero bien entendidito, ¿no? Bien sabroso, bien entendido todo. Porque ya vamos a tener, pues, entendido todos los temas desde antes, ¿no? Pónganse a estudiarlo, chicos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sale, pues. ¿Alguna duda, chicos? No. ¿Ya no hay dudas? Del tema, del examen, alguna situación de estudio particular, fuera del curso, de lo que quieran. No. Ya no hay dudas. Ok. No, profe. Sale, pues. Entonces vamos a finalizar la clase aquí, de hecho ya terminó. Y nos vamos a reunir el siguiente sábado a las 8 de la mañana. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Sale, pues. 8 De de la acuerdo. mañana. Para estudiar cinemática. Por favor, estudien los movimientos rectilíneo uniforme, acelerados, sin aceleración, caída libre, tiro vertical, tiro parabólico. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Sale, profe. pues. Bien, que tengan un buen fin de semana y que tengan una buena semana. Denle con todo, ya casi se acerca el examen. No hay tiempo para hacer Sí. otras cosas. Desentiéndanse de todo lo demás. Olvídense de fiestas, de todas esas cosas. Olvídense ahorita. ¿Sale? Sale, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos, profe. Gracias. Igual. Sale, pues. Gracias, profe. Buena Bonita tarde. tarde. Oiga, profe. Dígame. Por ejemplo, yo que hice examen de la UNAM, ¿no ¿Sí? viene nada similar al poli? Eh, Porque, por ejemplo, lo de la resistencia sí venía. Vienen, es que en la UNAM les colocan temas inclusive pues de, creo que es filosofía o literatura, algo así, cosas de Ajá. historia, ¿no? Cosas así Sí, que sí, en el historia. Politécnico no ven. Las únicas ramas que tienen en común, como las matemáticas, que son pues las universales, las españolas, la lengua española y producción escrita, en castellano, todo eso, pues sí vienen, ¿no? Eso sí se los ponen. Y de matemáticas, lo único que vienen son los temas que son generales, de estudio general. Le voy a comentar un tema de estudio general, por ejemplo. En biología, células. Estoy casi seguro que le pusieron células en el Sí, examen de la UNAM, ¿sí o no? sí. Lo mismo le ponen en el Politécnico, células. ¿De acuerdo? En matemáticas, por ejemplo, ¿no? En matemáticas le ponen álgebra. Le Sí, van Ana, a pura poner álgebra álgebra. en el Politécnico. Son temas de estudio general, pero recordemos que la biología y las matemáticas, pues son temas bien grandotes. Hay mucho de dónde escoger. Entonces, nosotros pues no nos especializamos en los exámenes de la UNAM. La verdad es que sí hemos visto sus exámenes, pero desconocemos a profundidad si los repiten cada año, si los cambian, ¿no? Hemos visto sus formatos y son similares, pero no sabemos cómo se va a comportar este año. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sale. Entonces sí estudialos porque sí tiene que ver con lo mismo. Si gusta, prepárese, pero no espere tal vez ver los mismos reactivos. Si los ve, ahí nos Ok. cuenta, porque es un buen dato curioso eso, ¿no? Sí, profe. ¿Vale? Gracias. Vale, pues. Nos vemos. Cuídese. Hasta luego. ¿Alguna duda, Correa Flores? César Emiliano, ¿alguna duda que tenga al respecto? De acuerdo, si no hay dudas, voy a finalizar la sesión. Excelente tarde.